Hola de nuevo. La clase para el tema de análisis instrumental la voy a hacer respecto a la cromatografía, que sería una de las técnicas de separación. Ya hemos hablado de espectrofotometría, hemos hablado de la ley de Beer, por eso determiné hacer un repaso de los conceptos que se trabajan en cromatografía. A grosso modo, lo que ocurre en un equipo para hacer una cromatografía sería, en un sentido muy resumido, inicia desde el momento que el analito, es decir, la mezcla, ingresa por la parte superior de la columna, que sería pues la fase estacionaria. Allí esa muestra sería absorbida desde la parte superior, como ya lo dije, y después se aplica una fase móvil. Esa fase móvil eh, va a hacer que esa muestra pase a través allí de la fase estacionaria, donde según la diferencia de polaridad de cada molécula que conforma ese analito, eh, de acuerdo a esa diferencia de polaridad, se va separando. Y luego esas moléculas viajan a través de la columna en la fase móvil. A medida que los compuestos van siendo retenidos en distintos tiempos, se va a hablar de una variación de tasa, que sería ese tiempo de retención. Luego de que la fase móvil va cayendo hacia la finalización hacia el final de esa columna, eh, se van a encontrar unos tubitos que van a ir recogiendo esa fase móvil a medida que esos compuestos se diluyen y van llegando también al detector. Lo que ocurre finalmente en unos mini tubitos que están allí dentro del cromatógrafo van a ser después extraídos para su posterior aislamiento y purificación. Ahora, si ya hablamos de una cromatografía líquida, estaríamos hablando que la fase estacionaria normalmente está conformada por un grupo de átomos de carbón denominado carbón 18, y esa base de carbón va a tener unidos unas moléculas o unas partículas de óxido de silicio que se denomina sílice en su nombre genérico. Mientras que la fase móvil va a ser un tampón acuoso al que se le añade un compuesto orgánico, ya sea apolar o polar. Esos polares van a estar divididos entre próticos y apróticos. Recordemos que esa gama de solventes orgánicos siempre van a estar eh, categorizados de esa manera. Y es más, hay unas tablitas en donde ustedes pueden apreciar cómo va variando de polar hasta apolar de acuerdo al grupo funcional o de acuerdo a la cantidad de esos grupos funcionales que estén dentro del compuesto. Para la categoría de polares hay una subdivisión que sería, como ya lo dije, próticos y apróticos. Los próticos se refieren a esos compuestos que tienen un grupo funcional, por ejemplo el alcohol, que tiene un grupo funcional del hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, que ya sabemos que el oxígeno es un átomo muy electronegativo por química básica. Esos serían los denominados próticos, y los apróticos son los que no tienen esa unión. Un ejemplo sería el dimetil sulfóxido, que sería una unión entre azufre y oxígeno, no tendría la unión hidrógeno-oxígeno. Asimismo, también es relevante recordar que esa clasificación que se realiza entre los apolares y no polares depende, como ya lo dije, de los grupos funcionales. Un ejemplo es que los ácidos carboxílicos van a ser más polares, por ejemplo, que las cetonas. Los compuestos que tienen mayor afinidad por la fase estacionaria pasan más tiempo en la columna, allí en la fase estacionaria. Por tanto, eluyen más tarde. Ahí es donde viene la variación en esos tiempos de retención.
y tienen ese tiempo de retención más largo. Eh, los que tienen mayor afinidad por la fase móvil van saliendo. La afinidad por la fase estacionaria depende principalmente de las interacciones intermoleculares, es decir, de esa atracción que hay entre moléculas, que es, entre esa positivo y negativo de otra molécula, y la polaridad finalmente es la que marca esos tiempos de retención. A medida que esos compuestos eluyen de la columna, llegan al detector de masa. Si, si ese tiempo de retención fue mínimo, van apareciendo allí los picos y los picos de mayor tiempo aparecen posteriormente allí en el detector. Espero haberles podido resumir unos conceptos complejos, no puedo decir que son tan sencillos. Hay muchas variables que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una separación y hacer un análisis de este tipo para lograr más eficiencia en el uso del instrumento y en los resultados del análisis y de la separación. Muchas gracias por la atención y espero volverlos a ver.